vamos a continuar con la clase de HTML. En la última clase estuvimos hablando acerca del proceso para insertar videos. ¿Se recuerdan de que estuvimos trabajando con la parte del uso de archivos de sonido y el uso de archivos de video? Y utilizábamos en cada uno de ellos los elementos audio controls y el video controls, que podíamos descargar un video directamente desde la web y eso automáticamente se podía reproducir desde el navegador. Entonces eso es para que ustedes puedan colocar diferentes tipos de formatos de video y, por ejemplo, crear un sitio web que permita tener una galería de eso para que se pueda reproducir. El día de ahora vamos a trabajar con otros elementos, otro elemento muy especial para la parte de diseño de aplicaciones web, que de hecho lo vamos a estar utilizando bastante más adelante. Básicamente es un elemento que permite como la inserción de digamos como un mini navegador dentro del navegador principal. Entonces, para eso nos vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a crearnos un nuevo archivo y a ese nuevo archivo le vamos a poner iframes.html. Ahí le colocamos iframes.html y ahí pues colocamos el código HTML, el código respectivo, con el título que pues originalmente le vamos a poner como título, iframes. Y aquí le vamos a poner un comentario que diga iframes y con un H1 le vamos a poner contenido. Eso es básicamente como un contenido, se le conoce como embebido. Contenido embebido con este elemento que se llama iframes. Lo que les mencionaba es que básicamente lo que hace es que, digamos, dentro del navegador, nosotros vamos a poder insertar de manera interna contenido HTML que pueda ser contenido dinámico. Entonces, para eso utilizamos un elemento que se llama iframe. Le ponemos de esa manera, iframes. Y este tiene, dentro de sus propiedades, tiene un parámetro que es el SRC y tiene un parámetro que es el frame border, que en ese caso lo tiene con el valor de 0. Pero el que más nos interesa es la parte del SRC dentro del parámetro. Entonces lo que vamos a hacer acá es colocar un sitio web. Le vamos a poner https // y le ponemos católica.edu.sb. Ahí le agregamos católica.edu.sb. Y ahí vamos a insertar la parte del navegador. ¿Perdón? Sí, el archivo se llama iframes.html. Bien, si lo vemos ahora, si vemos el contenido,
de este archivo que acabamos de generar. Vean, no sé si logran ver. Este es lo que nosotros acabamos de insertar, y en esa parte de abajo, aquí en esa sección, acaba de insertar un sitio web, digamos. Le vamos a poner tamaño porque pues aparece muy pequeño y probablemente por eso no logremos distinguir realmente la parte del contenido. Entonces vamos a regresar de nuevo a la parte del código. Y aquí vamos a utilizar el parámetro white. Le vamos a poner 720, 450 le vamos a colocar, y el height le vamos a colocar 300. Entonces ahí tenemos insertado básicamente un documento que, si ahora lo revisamos en la parte del navegador, se van a dar cuenta que ya aparece un poco más grande, y básicamente esto es la página de la universidad. Vamos a hacerlo más ancho todavía, vamos a poner 650. Vean, ahí está un poquito más ancho. Y aquí básicamente lo que estamos haciendo es viendo el sitio de la universidad. Si ustedes entran, aquí pueden navegar directamente sobre el sitio de la universidad, y para eso básicamente sirve el iframe, para que nosotros podamos colocar información incrustada dentro del propio navegador, como que incrustemos otro navegador de manera interna. Eso es lo que hace el iframe. Aquí podemos colocar cualquier URL. Siempre y cuando la URL lo permita, nosotros vamos a poder visualizar su contenido dentro de él. O sea, ustedes aquí pueden colocar Siman, pueden colocar cualquier URL, y dentro de su sitio web básicamente están viendo el contenido de otra página web, el contenido de otro sitio web. Para eso sirven los iframe. Ahora bien, un uso más práctico, les voy a mostrar cómo podríamos utilizarlo de manera más práctica. Por ejemplo, podemos buscar, déjenme ver, por ejemplo, imagínense que tenemos este video de YouTube, por decir algo, y este video de YouTube nosotros lo queremos compartir, o sea, queremos agregarlo a nuestro sitio web. Si gustan, entran a internet y busquen cualquier video de YouTube que ustedes quieran colocar, cualquiera que ustedes quieran colocar de YouTube, y cuando ya lo tengan, busquen ese botoncito que dice compartir. Entren a YouTube y busquen cualquier video, no importa cuál sea, un video cualquiera. Y cuando ya lo tengan, vamos a buscar este botoncito que dice compartir. En ese botoncito que dice compartir, si ustedes le hacen clic a ese botoncito, van a notar que les aparecen varias opciones. Entre ellas hay una opción que dice insertar. Ustedes lo pueden compartir por WhatsApp, lo pueden compartir en X, en Facebook o en cualquier otro formato. Pero el que nosotros necesitamos encontrar ahorita sería el que dice insertar. Entonces, si ustedes le hacen clic a la parte donde dice insertar,
van a notar que aquí lo que les hace es que les muestra en esta sección derecha, les muestra un código HTML. Y ese código HTML básicamente es un iframe. Empieza con la etiqueta iframe, luego tiene un SLC y tiene varios parámetros que nosotros podemos agregar. Seleccionamos en ese caso ese código, lo copiamos y nos vamos ahora a la parte del editor y lo pegamos aquí abajo. Y vean, ahí acaba de pegar justamente el video que teníamos al otro extremo. Entonces ahí aparece toda esa información. Lo interesante de eso es que estamos utilizando el objeto iframe y él automáticamente le coloca el ancho y el alto y le coloca la URL en la cual queremos compartir. ¿Dónde le dije? Para la parte del video, tiene que estar en el video y tienen que buscar el botón compartir. Buscan el botón compartir, que es el que está en la parte de abajo, y luego ahí en compartir aparece la opción que dice insertar, que es la que vamos a utilizar para buscar el código. Cuando le hagan insertar, les va a aparecer aquí en la parte izquierda el código completo. Ese código es el que hay que copiar tal cual se encuentra ahí, y ese lo vamos a venir a pegar directamente en la parte de nuestro sitio web. Si ahora lo guardamos, solamente lo pegan, no le vamos a modificar absolutamente nada. Tiene varios atributos que le agrega el propio navegador, pero eso del propio código que le coloca YouTube. Pero eso por el momento no nos importa mucho, sino que nada más el hecho de que ya tenemos listo el código para poderlo compartir. Si ahora lo vemos en el navegador, van a notar que aquí en la parte de abajo ya se encuentra el video, ya se encuentra listo para que lo podamos dar play. Así que si cuando ustedes encuentren videos de YouTube incrustados en otro sitio web, la manera en cómo los incrustan o cómo los insertan es a través de un iframe. El iframe es el que hace esa magia de poder insertar ese elemento adicional, ese elemento básico de agregar en ese caso más información. ¿Les apareció? ¿Sí? Si alguna vez, por ejemplo, yo les pido que busquen un video en internet y inserten en un sitio web, ese es el procedimiento. Buscan el botón compartir y luego colocan el iframe con la URL que les proporciona, en este caso, el video. Vean que la URL aquí cambia, porque aquí dice https://youtube.com y aparece una opción que dice embed o embebido, porque el formato y el que se va a mostrar en este URL ya está listo para que pueda ser compartido. Básicamente ocupa, digamos, todo el espacio del iframe que nosotros hemos colocado. Él automáticamente lo ocupa para la parte del video. Entonces ustedes no ven otra información de YouTube, sino que solamente alcanzan a ver la parte del código que acaban de ilustrar. Entonces esa es la forma en la que ustedes pueden insertar videos en su página web. Videos creados en este caso dentro de YouTube. Hablemos ahora de otra etiqueta. Vamos a crear un nuevo archivo y a este archivo le vamos a poner canvas.html. Creemos un nuevo archivo y a ese nuevo archivo le ponen canvas.html. Y en Canvas, aquí le vamos a poner Canvas. Bien, ¿qué es en ese caso un elemento Canvas?
Vean, un elemento canvas es un objeto dentro del HTML que me permite dibujar. Si ustedes quieren, por ejemplo, hacer algún proceso de crear una aplicación que les permita tener como un lienzo donde ustedes puedan dibujar algunos elementos, el elemento que se utiliza es Canvas. Creo que ya han utilizado el sitio canvas.com para hacer presentaciones y todo eso. El lienzo que ustedes ven ahí, donde ustedes dibujan elementos, básicamente es un Canvas. ¿Cómo se hace para colocar, en ese caso, colocar un Canvas? Se utiliza la etiqueta, justamente así, se llama Canvas, y dentro de esa etiqueta agregamos ciertas características, como por ejemplo, le podemos agregar un ID, ese ID se va a llamar mi Canvas, le podemos agregar un tamaño para especificarle el ancho y el alto que va a tener en ese caso ese Canvas, por ejemplo 400, y le podemos especificar un alto para colocar, por ejemplo, el tamaño de 200, digamos. Y para poder diferenciar que estamos utilizando en ese caso ese Canvas, podemos agregarle un style para especificar el estilo que tiene, un poco del estilo que tiene ese elemento. Entonces le podemos poner un border que sea de 2 puntos, por ejemplo, que sea de color red y que sea sólido. Ese lo único que hace es dibujar el lienzo sobre la pantalla. Ustedes van a ver el cuadro, digamos, donde van a solicitar en ese caso que el usuario, por ejemplo, digitalice la firma. Han visto que hay sitios que ustedes pueden, les piden que solicitar que ustedes hagan una firma manual con el mouse. Entonces, el elemento que sirve para dibujar esa firma de manera gráfica es un Canvas. El único detalle que para que eso funcione, para que nosotros podamos dibujar círculos, líneas, cuadros o cualquiera de esos elementos, tenemos que programar a través de JavaScript. Aquí no lo podemos hacer, aquí no tenemos, todavía no hemos visto JavaScript para poder interactuar con ese elemento, pero solamente pues dibujamos el objeto sobre la pantalla. Ahí está el Canvas, si se dan cuenta, aunque yo le haga clic, todavía no puedo dibujar, porque para dibujar necesito programarlo. Necesito colocar el código JavaScript que haga funcionar los elementos que tiene Canvas. Pero básicamente aquí puedo colocar cualquier cosa. Puedo dibujar, puedo montar una imagen, puedo hacer que el usuario interactúe, por ejemplo, dibujando solo líneas, círculos, cuadros, etc. En síntesis, puedo crearme un algoritmo que me permita tener como un pequeño lugar donde dibujarlo. Para eso sirve la parte del Canvas. Más adelante, cuando ya estemos trabajando con JavaScript, se van a dar cuenta cómo se hace ese proceso de interactuar directamente con ese elemento. También existe otra etiqueta. Hay otra etiqueta HTML que se llama detalle y resumen. Hay otra etiqueta que se llama detalle y resumen. Esa etiqueta que se llama detalle y resumen, se utiliza la etiqueta que se llama details, y dentro de details nosotros podemos colocar un texto que diga summary, y ahí le podemos colocar un título que diga mostrar detalles, por ejemplo. El título puede llevar cualquier cosa, pero yo le estoy colocando mostrar detalles, y en ese título mostrar detalles puedo colocar un párrafo que ahí le podemos poner un loren 30, por ejemplo, y ya tenemos el texto. Entonces, este detalle, si se dan cuenta, tiene cerrado, es un contenedor que tiene cerrado un título con la palabra summary y luego el texto en la parte de abajo que representa, en este caso, lo que queremos hacer como resumen detalle. El título es lo que va a mostrar automáticamente y el texto es lo que se va a poder desplegar. ¿Cómo funciona este elemento? Cuando ya lo tenemos en pantalla, notan que tiene una flechita y si yo le doy clic aparece el texto. Si le doy clic se vuelve a ocultar. Ese es básicamente una etiqueta de ese tipo, una etiqueta details
que me permite ocultar o me permite mostrar información. Antes de poder hacer eso, poder hacer este proceso de ocultar y mostrar esta información, digamos, ocultar ese texto y volverlo a mostrar a través de un título, había que hacerlo con JavaScript. Uno tenía que interactuar con código JavaScript para ocultar ese elemento o volverlo a mostrarlo. Sin embargo, ahora con una etiqueta HTML podemos crear un CP. De hecho, ya utilizando CSS podemos cambiar incluso la flechita que aparece ahí, cambiarla también por un signo más, por ejemplo, y hacer el mismo efecto de los detalles. Bien, con eso terminamos de ver las etiquetas más comunes que vamos a utilizar en la parte del diseño del diseño HTML. Pero nos hace falta ver un detalle muy importante. Quiero que veamos ahora un poquito de lo que hablamos de esa información. Quiero que hablemos acerca de las etiquetas semánticas. Esto que hemos visto hasta ahorita, todas las etiquetas que hemos visto a lo largo de estas clases, son las etiquetas más comunes que vamos a utilizar en HTML. Pero vamos a hablar ahora de las etiquetas semánticas. Las etiquetas semánticas, muchas de ellas no son visibles en el navegador. O sea, nosotros no vemos algún cambio bien específico, sino que las etiquetas semánticas son elementos que sirven un poco para ordenar nuestro código HTML. Dice que las etiquetas semánticas en HTML desempeñan un papel crucial en la estructura y el significado de una página web. Aporta claridad y significado al contenido, lo que beneficia tanto a los desarrolladores como a los usuarios. Aquí hay algunas razones por las que nosotros vamos a utilizar en ese caso esas etiquetas semánticas. Primero, una de las razones es mejorar la accesibilidad. Cuando hablamos de mejorar la accesibilidad, decimos que las etiquetas semánticas hacen que el contenido sea más accesible para personas con discapacidades. Por ejemplo, hay algunas etiquetas semánticas que me permiten colocar texto para las personas que tienen problemas tal vez visuales para que aumente el tamaño del texto. La etiqueta semántica puede hacer ese proceso de aumentarlo debido a digamos, si la computadora o el navegador tiene configurado algún problema de ese tipo. Dicen los lectores de pantalla que el dispositivo de asistencia utilizan esa estructura semántica para comprender y presentar el contenido de una manera adecuada. Digamos, cuando se utilizan dispositivos especiales. Esto facilita la navegación y comprensión de contenido para una audiencia más amplia. Mejora la parte del SEO. ¿Qué era el SEO? El SEO. Cuando nosotros publicamos un sitio web en internet, normalmente si queremos que nuestro sitio crezca, se haga popular, nos interesa que aparezcan los motores de búsqueda. Al menos todavía hay mucha gente que utiliza los motores de búsqueda para buscar cierta información. Ustedes quieren buscar modelos de computadora o algo por el estilo y luego hacer las compras, normalmente se van a un motor de búsqueda y escriben las palabras clave que quieren utilizar para encontrar ese documento. En este caso, el SEO son las técnicas que nosotros utilizamos para que nuestro sitio web aparezca en el top de la búsqueda que se utilizan en los buscadores. Para que nosotros digitemos algunas palabras claves, sea nuestro sitio el primero que aparezca. Entonces, lo que hacen las etiquetas SEO es mejorar o decirle a los motores de búsqueda cómo está estructurada nuestra página web. Dice que los motores de búsqueda utilizan la estructura semántica para comprender mejor el contenido de la página web. Utilizar etiquetas semánticas adecuadas como header, que significa
colocar el título de nuestro sitio web o información que es relevante para hacer mención a lo que tenemos, lo que hemos publicado. Vas a ver que, por ejemplo, si encuentra un nav, esa es la navegación que nosotros utilizamos para colocar los diferentes links que vamos a tener en nuestro sitio web o las diferentes secciones que va a tener nuestro sitio web. Si utilizamos un artículo, significa de que ahí hemos colocado contenido que queremos que sea relevante para que se muestre dentro de la página como tal, y así sucesivamente. Entonces, eso hace que nuestro sitio, digamos, pondere mejor y se aparezca siempre en el top de búsqueda. Entre mejor nosotros tenemos organizado nuestro sitio web, mejor aparece en la información. La otra facilidad de mantenimiento, una estructura semántica hace que el código sea más claro y legible para los desarrolladores. Cada vez que un desarrollador encuentre la etiqueta header, vas a ver que ahí está el encabezado y que puede cambiar el contenido de ese encabezado como quiera. O todo lo que se encuentre cerrado dentro de la etiqueta header corresponde a lo que nosotros queremos ver en la parte superior. En ese sentido, es más fácil entenderlo para la parte de los desarrolladores o las personas que trabajan en el mismo proyecto. Facilidad de colaboración, utilizar las etiquetas semánticas hace que los equipos de desarrollo y diseño puedan tener una mejor comprensión de la estructura del contenido. Básicamente para hacer un proceso colaborativo, para que otras personas puedan tener acceso a nuestro sitio web y puedan mejorarlo. También mejorar la experiencia del usuario. La estructura semántica bien diseñada hace que la navegación sea más intuitiva para los usuarios. Saber dónde encontrar el encabezado, la navegación principal, el contenido principal y otros elementos clave mejora la experiencia del usuario como tal. Eso es básicamente cómo queremos estructurar nuestro sitio web. Y el futuro de la compatibilidad con el HTML, ahorita el estándar HTML es HTML5, pero más adelante probablemente el estándar cambie y tengamos un HTML6, por ejemplo, o algo por el estilo. En ese sentido, el HTML está en constante evolución y las etiquetas semánticas son una parte importante de las nuevas especificaciones. O sea, el nuevo estándar probablemente sea incluido como un elemento muy importante dentro de las nuevas estructuras que vamos a trabajar con las nuevas versiones. Claridad en el diseño y el estilo. Desde las etiquetas semánticas pueden facilitar la aplicación de estilos CSS. Los nombres de etiquetas como header, footer indican su función, lo que facilita la aplicación de estilos coherentes en toda la página. Para eso sirve, en ese caso, las etiquetas semánticas. Y aquí hay un ejemplo de un sitio web al estilo semántico. ¿Qué dijimos que era la etiqueta div? ¿La etiqueta div? ¿Recuerdan? ¿Era cómo? Como que marcaba el pedacito de letra que se ponía. No. Como el margen del cuadro del texto. Es como un contenedor. Cuando yo les decía div es como un contenedor. Básicamente es una caja. Y en esa caja lo que nosotros hacemos es colocar diversos elementos. Vean este sitio web. ¿Qué creen que iría en este sitio web en la parte superior acá, en este div? ¿Qué debería de existir? ¿Por qué debería de ir? El título o el encabezado. Después del encabezado, en esta sección, ¿qué debería de existir? En esta otra línea de aquí abajo. Los links a lo que nos va a llevar la página, las secciones. Aquí debería de ir el contenido, aquí debería de ir otra sección y en la parte de abajo debería de ir el sitio. Pero así no se entiende, porque solamente estamos utilizando div como cajas para poder agrupar los elementos. La manera más práctica de poder utilizar, en ese caso, de poder agrupar ese sitio web es utilizar etiquetas semánticas. Y vean las etiquetas semánticas cómo hace la diferencia. Porque ahora, aquí arriba, yo ya sé que va el header, el encabezado. En esta parte de acá, sé que va la sección de navegación. Este main que tenemos acá representa el contenido principal, esto agrupa todos esos elementos que tenemos acá. Aquí llevamos una sección, un artículo, otro artículo y así sucesivamente. Aquí tenemos un espacio para colocar más información y por el final se encuentra
relación a utilizar etiquetas semánticas, básicamente va a ser el mismo, se va a ver igual, pero para los motores de búsqueda va a estar más ordenado y más organizado, y de alguna manera va a ser más fácil entender cómo está compuesto su contenido. Por eso es importante utilizar etiquetas semánticas. ¿Ok? Veamos un ejemplo de etiquetas semánticas. Vamos a crearnos acá, o cómo vamos a estructurar las etiquetas semánticas. Vamos a crearnos aquí un nuevo archivo y le vamos a poner etiquetas semánticas .html. Vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar etiquetasemánticas.html y le agregamos código HTML y a este le vamos a poner como título etiquetas semánticas. Bien, como vamos a estructurar nuestro sitio como etiquetas semánticas, lo primero que iría en el sitio web con el cual vamos a trabajar debería de ser el título, debería ser el encabezado. Entonces la primera etiqueta que utilizamos es la etiqueta header y le ponemos header. Con eso nosotros decimos o sabemos que todo el contenido que vaya dentro de la etiqueta header corresponde en este caso al título. Y ahí adentro ya puedo utilizar un H1. ¿Se acuerdan que como regla nosotros pusimos de que el H1 solamente se utiliza una vez en el navegador, en un sitio web, para representar el contenido de nuestro sitio? Ahí le ponemos mi página web, por ejemplo, ¿okay? Con un H1. Luego, después del header, según el diseño que vimos hace un momento, sigue la otra línea que sería las opciones que va a tener nuestro sitio web, que sería la línea de navegación. Entonces ahí vamos a utilizar la etiqueta nav. La etiqueta nav viene de navegación, ¿ok? Eso indica en ese caso navegación. Y la navegación, como son elementos o son hipervínculos, los podemos utilizar o los podemos crear con una etiqueta, o generalmente se crean con una lista desordenada. ¿Cuál es la etiqueta de las listas desordenadas? UL. Se le ponemos UL y luego los elementos serían un LIOR. Entonces a este LI, ahí internamente, ¿cuál es la etiqueta para colocar hipervínculos? La etiqueta A, le ponemos un A y a este href le vamos a colocar por el momento un numeral. Y aquí le vamos a colocar inicio, por ejemplo, inicio. Esto mismo lo podemos copiar y lo podemos pegar. Y aquí abajo le colocamos acerca de, por ejemplo. Lo pegamos y aquí abajo le colocamos contacto, por ejemplo. Y ahí ya tenemos, en ese caso, la parte de la sección de navegación. Esta sección de navegación indica de que todas estas opciones que ustedes ven acá, todas esas que hemos colocado, corresponden a las digamos, opciones o a los links que va a tener nuestro sitio web. Nuestro sitio web va a tener una página principal, una página de un acerca donde hablemos un poco acerca de historia, un contacto donde podamos colocar un formulario y agreguemos información de contactos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos varios datos que hemos colocado dentro del diseño de la aplicación. Ahora, si lo guardamos y lo vemos solamente para ver hasta dónde vamos, van a notar que aquí aparece mi página web, aparece inicio, acerca de y contacto. No tiene nada en común, o sea, la página es como que la hayamos creado con simple div, pero la diferencia es que a nivel semántico está mejor estructurada, porque puedo identificar mi encabezado y puedo identificar la sección de etiquetas de navegación.
Después de la sección de etiquetas de navegación, debería de ir la sección main o la etiqueta main. Esta es como el contenido principal que tenemos en un sitio web. Entonces yo le pongo main y esa etiqueta me va a representar en ese caso el contenido que va a tener nuestro sitio web. Dentro de ese contenido también lo podemos estructurar con etiquetas semánticas, porque podemos utilizar el elemento que se llama article. Ponemos un article. ¿Qué dijimos que significaba article? Es como que estuviéramos creando en este caso nuestro propio sitio web. Entonces le ponemos ahí en el article y le vamos a poner con un H2, por ejemplo, le vamos a poner artículo 1. Artículo 1. Y luego con una etiqueta de párrafo colocamos el contenido. Voy a poner un lorem 30, por ejemplo. Y ahí tenemos el artículo 1. Si se dan cuenta, la etiqueta main está representando en este caso el contenido principal, y dentro del contenido principal tenemos el primer artículo, el artículo 1 y su contenido. ¿Okay? Puedo seguir agregando más artículos a mi archivo. Voy a copiar y pegar ese que tenemos acá. Copiamos y pegamos el artículo. En la parte de abajo. Y a ese ya le podemos colocar artículo 2. Y así sucesivamente podríamos seguir generando más artículos dentro de nuestra aplicación. El artículo 1, ahora el artículo 2, y todos encerrados con la etiqueta artículo. La etiqueta artículo como tal, como les digo, solamente es un contenedor. Que lo que hace es, dentro de él le dice, lo que voy a colocar es un contenido, ¿okay? El contenido como tal. Yo puedo haber hecho esta página web sin necesidad de utilizar el artículo. Podría haber utilizado un div como contenedor, pero como les mencionaba, la idea es que sea más ordenado al momento de que lo tengamos dentro de esta aplicación. También ahí mismo puedo utilizar un aside. Después de esto puedo utilizar la etiqueta aside, que esa es como una sección aparte, digamos, dentro del contenido principal. Yo pueda colocar una sección aparte, entonces a eso se le conoce como un aside. Normalmente ya se han dado cuenta que en la página web, en la parte derecha, les aparecen anuncios. Hay sitios web que les muestran muchos anuncios. Esos anuncios nosotros los podemos mostrar en aside. Creamos un elemento de tipo aside y lo podemos colocar en la parte derecha para que ahí estén apareciendo los anuncios de nuestra aplicación. Entonces para eso puede servir esa otra etiqueta. Ahí podemos colocarle, por ejemplo, a ese aside le podemos colocar un H2 y decirle que es la barra lateral, y adentro de él colocar una imagen. Para colocar las imágenes, para decirle que ahí vamos a agregar un elemento, utilizamos la etiqueta figure. La etiqueta se llama figure, que viene de figura. Y utilizamos la etiqueta que ya sabemos que es la etiqueta IMG. Y con la etiqueta IMG ya podemos agregar imágenes. Por ejemplo, aquí en imágenes tenemos una imagen que es la imagen del avión. Agregamos la imagen del avión y le vamos a poner de una sola vez. Le vamos a poner el ancho de 250. Le ponemos el ancho de 250. Y ahí ya tenemos listo la parte del aside, que sería la sección lateral derecha. ¿Qué nos hace falta de nuestro sitio web para poderlo finalizar? Vean, están los artículos, está el aside,
Si voy a revisar, no es que este elemento automáticamente aparezca al lado derecho. Esta es la barra lateral, ¿ok? Pero no es que la barra lateral aparezca automáticamente al lado derecho. Para moverla voy a tener que utilizar CSS, pero por el momento solamente para diferenciar ese valor. Luego vamos a agregar la parte del footer. Nos venimos abajo del main. Y abajo del main agregamos la etiqueta que sería la etiqueta footer. Y con esa etiqueta footer podemos poner un párrafo, por ejemplo, y hay una etiqueta que se llama copy, que me permite agregar el famoso logo de derechos reservados. Le vamos a poner copy 2026 y le vamos a poner mi página web. Todos los derechos reservados. Ese copy lo que hace es colocar el símbolo de copyright. Pero básicamente aquí ya le colocamos la parte del footer. Ya sabemos que eso es lo que va a ir al final de nuestro sitio web, como nosotros queramos agregarlo. Y ese es un sitio web, así como hemos diseñado a grosso modo y de manera básica, un sitio web diseñado de manera semántica. ¿Okay? Ya aprendimos un montón de etiquetas HTML y este sitio lo podríamos haber creado de manera distinta. Pero la diferencia es que ahora está colocado con una serie de etiquetas que especifican cuáles son las respectivas partes que conforman ese documento HTML. ¿Sí? Cualquiera que venga a leer mi sitio web, si se dan cuenta aquí de arriba, si vienen a revisar mi sitio web, cualquiera que venga va a encontrar aquí que, por ejemplo, este es el encabezado, que aquí tengo la barra de navegación, que aquí tengo el contenido principal, que aquí tengo una barra lateral y que en la parte de abajo tengo un footer. Entonces es más entendible nuestro sitio web. Digamos que están más separados. Si ahora lo reviso, van a notar que el sitio web en la parte de abajo aparece 2026 y página web, todos los derechos reservados. Por ahí aparece el famoso copyright, que es este simbolito que aparece acá. ¿Ok? ¿Preguntas con las etiquetas semánticas? O sea, para que nosotros hagamos que nuestro sitio web esté estructurado de manera semántica, es más o menos esa estructura que hemos colocado acá. ¿Okay? Debemos de seguir, eso depende mucho del diseño. Parece que partimos del diseño que hayamos creado en nuestro sitio web, pero esa es la manera más lógica en la que vamos a colocar. Normalmente los sitios web siempre tienen un encabezado, siempre hay un header. Entonces, esa etiqueta es la que normalmente colocamos en la parte superior. Revisemos, por ejemplo, la página de la universidad. Vamos a ver cómo está la página de la universidad. Vamos a criticar la página de la universidad. Vean la página de la universidad, en la parte superior tiene un encabezado, que es el logo, digamos, y los accesos a las redes sociales. Este es un navbar, en esta parte de acá, este es un navbar, y luego en la parte de abajo se encuentra el contenido. Si voy a revisar cómo está estructurado este sitio web, vamos a ver que al darle clic en la parte superior, por acá, van a notar que aquí aparece, por aquí podemos notar que está, no sé si lo alcanzan a ver, aquí se le etiqueta header. Okay. Ahí más o menos se encuentra la etiqueta header. Esta es la etiqueta del sitio web. Si empezamos a buscar más elementos hacia la parte inferior, ahí vamos a encontrar probablemente la etiqueta now, vamos a encontrar la etiqueta main. Entonces, el sitio web de la universidad está estructurado de manera semántica. ¿Okay? Por eso cuando ustedes escriben Católica, Santa Ana, por ejemplo, en el navegador, el primer sitio que les aparece es el sitio de la universidad. Pero es porque pues, está estructurado de esa manera. Hace que nuestro sitio sea más fácil de localizar. ¿Preguntas? ¿No?
Con eso terminamos HTML. ¿Okay? Con eso ya vimos todas o la mayoría de etiquetas HTML que podemos utilizar en un sitio web. Así que esas son parte de lo que le van a aparecer en el examen que vamos a tener el jueves. Entonces, para que tengan una idea, o sea, ya vimos etiquetas para colocar hipervínculos, listas ordenadas, creación de tablas, vimos todos esos elementos que forman parte de la etiqueta HTML. Ahora, ya que aprendimos a dibujar un sitio web con HTML, ahora vamos a aprender a trabajar con el otro elemento, que es la parte del CSS. ¿Qué significa CSS? Esto es importante que sepan qué significa. CSS viene de Cascading Style Sheets o estilos en cascada. Definición de estilos en cascada. Básicamente, el CSS, el HTML corresponde a los elementos que va a tener mi sitio web y el CSS corresponde a cómo quiero que se vea mi sitio web. O sea, el CSS es el que especifica, digamos, la forma en cómo se visualizan los elementos, el color, la ubicación de los elementos, tamaños, etc. Básicamente dice que es un lenguaje de estilo utilizado para describir la presentación de un documento HTML o XML y permite definir cómo se muestran los elementos en una página web, controlando aspectos como el diseño, el color, la tipografía, que serían los tipos de letra, puedo colocar diferentes tipos de letra, y otros estilos visuales. CSS trabaja en conjunto con HTML para separar la estructura del contenido de su presentación, lo que facilita el mantenimiento y la actualización de nuestro sitio web. Hace años, si yo quería colocar color a un texto, dentro de la etiqueta HTML había un atributo color y uno le especificaba el color para la etiqueta. Ese era en el estándar anterior, pero la idea de esto es separar todo el diseño de toda la parte de los elementos que conforman un sitio web de la parte del diseño. Para eso sirve, en este caso, el CSS. Entonces, cuando yo quiera cambiar color, tamaño, tipo de letra, ubicación de elementos y todas esas partes, vamos a utilizar CSS. Y el HTML es lo que ya vimos. Si hablamos un poco de historia, CSS fue fundado en 1996. ¿Cuántos años tenía? ¿Ya tiene? 30 años de haber existido. Para que se den cuenta que el Internet moderno tampoco es que sea tan viejo. Por ahí por el año de 1996 las páginas web básicamente funcionaban solo con código HTML. Sin embargo, el CSS
en los diferentes navegadores. No exactamente igual, pero mantienen esa línea debido a que se han establecido en ese caso esos estándares. Desde ese entonces, en el 99, hubo una revisión de CSS2 y que se propuso en 1999, que no se finalizó hasta años después, propuso mejoras y correcciones de errores. Y el estándar que actualmente utilizamos, que es el CSS3, fue lanzado en el año 2005, se imaginan, del 2005 a la fecha. Ya a esas alturas, más adelante probablemente se lance el CSS4, porque ya debería existir una versión mucho más avanzada. Pero por el momento estamos con el CSS3. Ese comenzó a desarrollarse para expandir aún más las capacidades del diseño web. En lugar de ser una única especificación, CSS3 se dividió en módulos, cada uno abordando aspectos específicos del diseño como la selección de textos, animaciones, transiciones y mucho más. Hace años hacer animaciones era bien complicado, porque uno tenía que utilizar JavaScript, bastante código JavaScript para poder hacer las animaciones. Sin embargo, ahora se pueden hacer animaciones solo utilizando CSS. ¿Okay? Muchas animaciones se pueden hacer solamente con ese lenguaje. En el 2011, en adelante, se han lanzado varios módulos. Dice que a lo largo de los años, varios módulos de CSS han sido propuestos y adoptados como estándares, permitiendo una gama más amplia de capacidad del diseño. Eso es a partir de 2011 a la fecha. Cada año se lanzan nuevas características de CSS y ha hecho que mejore muchísimo más la parte de la aplicación. CSS sigue evolucionando con nuevas características. O sea, muchos de los sitios que ustedes ven ahora que se ven bien bonitos, que se ven con un montón de animaciones, que hacen una gran cantidad de efectos, muchos de esos efectos son CSS. No es programación, sino que es puro código CSS que se ha generado con las nuevas versiones. Pero lógicamente hay que entender y aprender cómo funcionan esos elementos. CSS ha jugado un papel fundamental en la evolución de la web. O sea, hoy todos los sitios web, si se proponen, se pueden ver muy bonitos, debido a que CSS permite hacerlos mucho más atractivos. ¿Okay? Hay gente que se encarga básicamente de estar diseñando sitios web, permitiendo a los desarrolladores crear sitios web más atractivos, accesibles y resistentes a los cambios de contenido. Y su separación de la estructura y el estilo ha contribuido a la flexibilidad y el mantenimiento de proyectos web. Eso es con respecto a la parte de CSS. Empecemos a trabajar con CSS. Vamos a empezar a hacer nuestro primer documento. Para esto, vamos a crearnos otra carpeta para separarlo del HTML del CSS. Váyanse a donde tienen guardados ustedes sus documentos y van a crearse una carpeta. Desde aquí no veo. Van a crearse una nueva carpeta y le van a poner como nombre Fundamentos CSS 2026. Aparte de la carpeta clase 2026 o dentro de esa carpeta. No, afuera. Le vamos a poner Fundamentos CSS 2026. Fundamentos, aquí se lo voy a poner. La carpeta debería llamarse así: Fundamentos CSS 2026. Esa va a ser la nueva carpeta con la que vamos a trabajar. Fundamentos CSS 2026. Y esa carpeta nos la vamos a ir a traer a Visual Studio Code. En Visual Studio Code ustedes pueden trabajar con diversos proyectos. Entonces, si yo voy a trabajar con otro proyecto, le puedo dar clic en File y ahí hay una opción que dice New Window. Hagan clic en el menú File y luego una opción que dice New Window. Y estando acá, pues se van a ir otra vez al menú File y se van a ir a la opción que dice Open Folder. Y van a buscar la carpeta que acaban de crear. Primero New Window y después Open Folder.
Abren la carpeta de esta manera y le dan abrir. Ya les va a quedar así ahora. Ya les va a quedar vacío. Abrir. ¿Ya lo tiene? Les va a quedar así ahora. Debe quedar el fundamento CSS 2023 y vamos a empezar a trabajar en este caso con la parte de la aplicación. Pregunta, ¿cuál es el primer archivo que nosotros, cuál es el primer archivo HTML que nosotros creamos en una carpeta? Index. El index.html. Entonces vamos a crear el index.html. Le dan clic a crear un nuevo archivo y le ponen index.html. Y acá vamos a generar código HTML. Aquí vamos a generar código HTML. Y a este le vamos a poner como título formas de implementar CSS. Index.html se llama el archivo y luego al título le ponen forma de implementar CSS y ahí vamos a crear primero un H1 con el texto título 1. Vamos a crear un H2 con el texto título 2. Vamos a crear un H3 con el texto título 3. Y luego vamos a crear un párrafo con un lorem 30. Entonces tenemos un título 1, título 2, título 3 y un párrafo con lorem 30 para colocar aquí, en este caso, la parte de información. Bien, formas en las que nosotros podemos implementar CSS. Primero es CSS en línea, así se llama, CSS en línea. CSS en línea. Esa es la primera manera. Y le vamos a poner aquí entre paréntesis no recomendada. No recomendada para que nosotros la utilicemos a gran escala, o sea que usemos demasiado, abusemos demasiado de esa forma de implementar CSS. La vamos a utilizar tal vez en algunos elementos muy específicos cuando queremos tal vez implementar algún estilo específico. Pero de lo contrario, no vamos a abusar de esa manera de implementar CSS. Para colocar CSS en línea, lo que hacemos es que las etiquetas le ponemos la palabra style, eso viene de estilo, y luego ahí colocamos, en ese caso, la información que queremos agregar. Por ejemplo, le puedo colocar color. Ese color es el color de las letras, ¿ok? A las letras le puedo poner, por ejemplo, blue. Le puedo colocar un font size, que ese es el tamaño de las letras. Ya más adelante vamos a hablar un poco acerca de las unidades de medida. Por el momento le vamos a poner 16px. Y le puedo agregar incluso un background color. Digamos, al background color le vamos a poner aqua. Y así sería. Voy a hacer un poquito más grande. Entonces aquí tenemos los estilos para el H1. Eso es lo que le agregamos. Entonces aquí le estamos diciendo
esa línea, para ese texto nada más, en particular. Entonces, si ahora lo guardamos y nos vamos hacia la parte del navegador, vean, ahí les aparece el título 1, está de color azul, el fondo está de color aqua, que son los elementos que le hemos colocado, y las letras de 16 puntos. Vamos a poner las letras más grandes. Pongámosle las letras de 48 puntos. En lugar de 16, pongámosle 48. En lugar de 16, 48. Y ahora si revisamos, ya las letras aparecen más grandes. ¿Okay? La letra aparece más grande. Entonces, para eso sirve el estilo en línea. ¿Cuál es el problema que tenemos con agregar este tipo de CSS? Primero, que mezclamos HTML con CSS. Entonces, si yo quiero irle a dar formato a cada uno de esos elementos, voy a tener que ir colocando el style, y a cada uno de ellos irle colocando el style. Y entre tanto formato que le vamos a aplicar, vamos a confundir el HTML con el CSS. Así que existe esta manera de aplicar CSS, pero no es la más recomendada, ¿okay? No es la forma más adecuada, sino que lo vamos a hacer, digamos, utilizando tal vez algún elemento, un valor específico que tal vez queríamos modificar y que estamos seguros que va a ser único, lo podemos hacer con ese elemento. Caso contrario, vamos a utilizar cualquiera de las otras dos formas que vamos a ver a continuación. Vamos a ver ahora, lo voy a colocar aquí arriba del título. Voy a colocar CSS interna. Generalmente el CSS internal, por lo general uno lo coloca en la parte de arriba, después del título. Después del título coloca el CSS interno, pero no significa de que necesariamente tiene que ir acá. O sea, yo lo puedo colocar en cualquier parte del documento y funciona sin ningún problema. En este caso, ahora que ya tenemos el CSS interno en la parte de arriba, para colocar en los estilos agregamos la etiqueta que se llama Style. Colocamos Style y la diferencia del anterior es que nosotros con estos elementos estamos separando, vean, aquí estamos separando el HTML del CSS. En el mismo documento vamos a tener CSS arriba y el HTML abajo. ¿Okay? Es otra manera en la cual nosotros podemos utilizar también el diseño de sitio web, colocándolo de esa manera. Entonces pongamos, por ejemplo, para el H2. Le voy a poner al H2. Para la etiqueta H2, aquí tenemos que colocar, abrir y cerrar llaves. Para la etiqueta H2, todas las etiquetas H2, le vamos a decir que el color de las letras va a ser brown, por ejemplo. Que el tamaño de letra va a ser de 36 puntos. Vamos a dejar así. Entonces, con eso lo que estamos diciendo es cualquier etiqueta HTML que hayamos identificado con H2, le vamos a aplicar color de letras brown y le vamos a aplicar un tamaño de letra de 36 puntos. Cualquier etiqueta H2. ¿Ok? Si lo revisamos ahora en la parte del navegador, se van a dar cuenta que ahí aparece título 2, aparece más grande y aparece de color café. Si nosotros colocamos otra etiqueta H2, voy a poner aquí otra etiqueta H2 y le voy a poner título 4, por ejemplo. En la parte de abajo ponemos H2 y le ponemos título 4 y lo vuelven a mostrar, aparece de color café. Sí, ¿verdad? Si ya lo vemos, título 2 y título 4 aparecen de color café. Ya aparecen remarcados de color café. Aquí aparece
que yo no le tuve que especificar dentro del código, no le tuve que especificar en esta parte de acá el formato, sino que se lo colocó automáticamente. Digamos que vamos a trabajar ahora con la etiqueta H3. Puedo venir en esta parte de acá, y colocarle H3, y en el H3 le puedo colocar, por ejemplo, color, hagamos uno que duela los ojos, yellow. Pónganle color yellow. Si se dan cuenta, he especificado este formato para la etiqueta H2 y para la etiqueta H3 solamente lo separamos, cerramos las llaves y colocamos H3 y abrimos y cerramos llaves y ahí adentro colocamos la lista de atributos. Lo que tienen que recordar es que el formato de la lista de atributos es el atributo, dos puntos, el valor y luego un punto y coma. El atributo, dos puntos, el valor y luego punto y coma. Esa es la forma estándar en la que nosotros vamos a colocar esos elementos. Entonces deben de ir separados por punto y coma para que puedan funcionar. Entonces ahora sí revisamos, aparece, bueno, no se ve yellow, no se ve. Cambiémoslo por yellow, díganme otro color. Blue violet. Blue Violet. violet. Y vean, ahí aparece de color blue violet. Entonces, ahora que ya tenemos agregados esos elementos, se dan cuenta de que dentro del style yo puedo colocar aquí toda la lista de definiciones de estilos que le puedo asignar a mi documento. ¿Okay? Y abajo solamente hago de colocar HTML, el CSS arriba y el HTML abajo. Simple. Ahora, no es la única forma de agregar CSS. Hay otra forma todavía un poco más ordenada, porque incluso algunos también critican porque sigue estando una mezcla. O sea, dentro del mismo HTML, arriba voy a encontrar, imagínense que son un montón de estilos, arriba voy a encontrar un montón de definiciones de estilos y abajo otra vez HTML. Entonces, ¿cómo puedo hacer para todavía separarlo mucho mejor? Sí, eso es lo que vamos a ver. Ahora que ya tenemos esas dos formas, vamos a trabajar ahora con un CSS externo. Vamos a crearnos una carpeta y a la carpeta pónganle CSS. Vamos a crearnos una carpeta con el nombre de CSS. Y dentro de la carpeta CSS le hacen clic a la carpeta CSS y vamos a crearnos un nuevo archivo que se va a llamar estilos.css. Dentro de la carpeta vamos a crearnos un archivo que se llame estilos.css. Vean, nos va a quedar así, va a quedar CSS y estilo CSS y el index afuera. ¿Okay? Esto se hace siempre con el objetivo de separar los archivos, que tengamos ordenados dónde están las hojas de estilo y dónde están nuestros archivos HTML. Ahora que ya tenemos el index CSS, pues aquí ya podemos colocar, por ejemplo, comentarios. Los comentarios en CSS se colocan con diagonal asterisco, asterisco diagonal. Esos son comentarios. Y a este le vamos a poner CSS externo. Este CSS externo puedo, por ejemplo, colorear el párrafo. Le puedo colocar la etiqueta P y ahí adentro de la etiqueta P decirle, por ejemplo, el párrafo va a ser de un font size de 22, no, pongámosle de 14. De 14 px, por ejemplo, pongámosle un color. En ese caso sería un color gray, por ejemplo, y agreguémosle un border. Le vamos a poner border, dos puntos. El border por general lleva primero el tamaño, 2x, luego si es sólido o si es punteado, por ejemplo, y luego el color.
esto que dice usted acá? Que aparece así, CSS, el dibujito, y aquí aparece con otro nombre. Es un plugin que tiene CSS. Les voy a traer en la otra clase, les voy a traer el nombre del plugin para que lo puedan instalar. Bien, ya colocaron esas características: tamaño 14, color de letras color de letras grises, y el borde le colocamos 2X, sólido y rojo. ¿A qué le estamos aplicando eso? A los párrafos, a las etiquetas T, ¿ok? Pero vean, si lo veo ahora, aparece el párrafo de color gris. No, aparece el párrafo con tamaño, ¿qué tamaño le pusimos? Tamaño 14, tampoco, no aparece tamaño 14, porque aquí solo hemos creado el archivo CSS. Para eso tenemos que vincularlo dentro del index.html. Para vincularlo, lo que podemos hacer es que en esta parte de acá, después del título, podemos colocar la etiqueta link, se llama así. Aquí está link CSS, le podemos poner link, y luego dentro de esa etiqueta le decimos dónde se encuentra el archivo. El archivo se encuentra dentro de la carpeta CSS y se llama estilos.css. Entonces ahí lo estamos vinculando. Ya con ese proceso estamos diciéndole: el archivo externo que nosotros estamos utilizando se encuentra dentro de la carpeta CSS, y el archivo se llama estilos.css. ¿Ok? Ahora sí, si lo guardan, desaparecen los párrafos de color gris. Aparece el párrafo de color gris y aparece con borde. Ya aparece automáticamente con borde. Aparece con borde porque ya nosotros le aplicamos en este caso los estilos correspondientes. Hicimos de que ese archivo externo se colocara al otro extremo. Eso significa que ahora también nosotros podríamos llevarnos estos elementos que tenemos acá. Esto lo podemos comentariar. Bueno, lo voy a copiar primero, lo copiamos y lo comentariamos para que les quede como ejemplo. Ahí le ponen diagonal asterisco al principio y diagonal asterisco al final, y lo venimos a pegar acá. Lo pegamos aquí. Ahí solo lo vamos a ordenar. Lo pegamos acá ahora. Y vean, aquí ya tenemos el párrafo, el H2 y el H3. Si lo guardamos, ahí le aplica los estilos, pero los valores los tenemos en un archivo externo. Es el archivo externo el que se encarga en ese caso de vincularlos y colocarlos en el formato que nosotros queremos aplicar. Entonces, con eso ya le hemos agregado varias características a los elementos con los cuales hemos estado trabajando. Esa es otra forma de agregar un CSS, haciendo uso de elementos externos, que por supuesto es la más recomendada. Esa es la más recomendada. ¿Qué ventajas tenemos de haberlo creado en un archivo externo? Vean que aquí tenemos el index y aquí tenemos el estilo. ¿Qué ventajas tenemos de haberlo creado en un archivo externo? Que si yo, por ejemplo, diseño otra página, háganle clic en index.html y luego le dan clic en crear un nuevo archivo y le vamos a poner página 2.html. Le vamos a poner página 2.html. Y vamos a copiarnos lo del index. Seleccionamos todo lo que tiene el index. Seleccionemos toditito lo que tiene el index. Y lo pasamos a página 2. Y como también este tiene el estilo CSS vinculado, si ahora yo lo guardo y lo voy a ver hacia el sitio web,
Vean, tanto este como este aparecen igual. Si por ejemplo yo quisiera cambiarle, el borde tiene de color rojo y digamos que ahora lo queremos de color verde, venimos acá y donde tenemos el borde, aquí dice rojo, lo vamos a cambiar a verde. Lo vamos a cambiar a verde de esa manera y lo guardamos. Vean que se almacenó directamente en este y también se actualizó en el otro. ¿Ok? Se actualizó en ambos lados, en ambos elementos. Sin embargo, con el título que tenemos en la parte superior no puedo hacer lo mismo. ¿Ok? Porque con el título que tenemos acá, en esta parte de acá, si yo lo cambio en el index, digamos que al título le queremos cambiar el color de fondo, que ya no sea aqua. Díganme otro color. ¿Otro color? ¿Cuál? Ajá, black no se va a ver. Bueno, sí le podemos poner. Pongámosle black. Sí, pongámosle black. Sería el color de fondo de color black. Fíjense bien, como lo cambié acá, ahora si nos venimos a esta sección, vean que se lo cambió al index. El index aparece de color negro, el fondo, pero este no aparece de color negro. ¿Ok? Solamente se lo cambiamos a 1, porque está puesto en línea, está colocado sobre la línea. Entonces, si por ejemplo este fuese mi sitio web y me pidieran cambiarle el color a los títulos de mi sitio web, me tendría que ir archivo por archivo. Cada archivo que yo quiera cambiar tendría que ir a colocar el nuevo color de fondo y sería más complicado. Sin embargo, así como lo vimos hace un momento, si lo tengo centralizado, solamente lo cambio en estilos.css y se cambia para todos. Ya no tengo que estarlo haciendo uno por uno, sino que lo hacemos directamente con todos los elementos. Esa es la manera en cómo funciona CSS. Y esa es la forma en cómo nosotros le vamos a ir aplicando estilos a cada uno de los elementos. Aquí nos hace falta ver muchísimas cosas más. Por el momento estamos empezando con los elementos básicos, pero nos hace falta todavía ver muchísimos elementos adicionales que nos van a permitir hacer la página más interactiva. Por el momento solo hemos puesto colores, tamaño de letra y algunos elementos adicionales, pero CSS contiene un montón de cosas más que vamos a aprender a colocar. ¿Bien? Eso lo vamos a ver en la otra semana, porque hoy tenemos examen. Vamos. Voy.